¿sí? No aquel vecino que empezó a hacer empanadas, no aquella vecina que empezó a hacer... Son todas cuestiones que vamos a ir reconociendo como también necesarias para poder definir nuestros temas y para poder definir nuestros temas de investigación, nuestros temas problemas. Me parece fantástico que ustedes hayan podido, en el caso de algunos equipos, visitar tesis, antecedentes, esa fue una invitación en realidad, para que puedan estar a ver, mejor informados quizás, mejor instrumentados respecto de qué se estudió sobre los temas que por ahora están siendo elegidos, pero necesito hacer esta aclaración. Es más, me parece que inclusive, perdón, parece que inclusive por el cariz que toman por el cariz que toman estas selecciones temáticas, más podrían vincularse, no al sector gastronómico como sector de la economía y de la producción, sino a, justamente, alguna compañera lo dijo, justamente a iniciativas que puedan enmarcarse en la economía informal o en el sector informal, ¿sí? Pensémoslo por ese lado, por ahí me parece que podría debemos desarrollar desde el nodo UNE, en el marco del PIRC, no sé si se entendió. Se entendió perfecto. Profe, ¿puedo hablar de Muchas Pero gracias. claro, por favor, hablamos, Mariela. Bueno, mi grupo es el grupo 34 y en este caso también elegimos el tema la economía popular, que habla de los trabajadores independientes, que son sectores que están excluidos del mercado laboral. La economía popular está completamente separada de la economía global del mercado. Los puntos de conexiones son múltiples, tanto a nivel de la producción como la del consumo. A nosotros sobre el tema deseamos conocer de qué manera se organiza, quiénes apoyan o subsidian estos trabajadores, a quiénes están subordinados y si son o no propietarios de sus medios de producción y es rentable en cuanto a los insumos y movilidad del traslado. Todo lo necesario para poder desempeñar su oficio o cómo es el clima laboral entre los vendedores. Y los antecedentes que se recabó fue de internet. Un economista, Grabois Juan, que habla todo de qué se trata la economía popular, de la confederación que fue creada en el 2011. No sé si se me entiende. Se entendió perfecto, se entendió muy bien. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, nuclea trabajadores de distintas ramas y provincias. Tiene su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está integrada por varias organizaciones sociales. Muchas surgieron a partir de los movimientos de desocupados o trabajadores excluidos en la crisis del 2001. En el 2015, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación dictó un decreto de resolución. Y ahí me quedé. Había levantado. Mariela, no te preocupes, no te preocupes si no encontrás el número de la resolución. Está buenísimo que vayas vos y tu equipo, ¿sí? Reconociendo estos nuevos actores que empiezan a aparecer, que empiezan a emerger en el marco de estas otras formas de trabajo, ¿sí? Me parece que la profe hoy hace mucho había comentado que quería decir algo, ¿te acordás? Y después Ignacio se ha cansado de levantar la mano. Sí, antes que Ignacio les sople más a los estudiantes, quiero justamente recuperar esto que aparece como dudas, porque me pareció desde lo metodológico, por supuesto que estamos, los temas como temas son súper interesantes todos, pero claro, nuestro primer
estudiante que nos comparte cómo estaban trabajando, qué estaban viendo, si sector gastronómico, o bueno, o los emprendimientos que estaban viendo, y debatían y debatían. ¿Cómo debatimos en el grupo? ¿Cómo debatimos? ¿Damos nuestra opinión? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Cómo debatimos en el grupo? Por suerte, su compañera que lo siguió en la palabra dijo, nosotros creemos que dentro de lo que es el sector gastronómico, como muy bien lo señaló Carolina, muchos tomaron el sector gastronómico, la gente se animó a trabajar, y bueno, creemos que ante la crisis, creemos que la gente se animó. Ella tiene un conjunto de, su equipo, su grupo, un conjunto de supuestos, ¿no? Pero, ¿cuántos es muchas familias? ¿De dónde saco yo la idea de que muchas familias tomaron el camino de emprender emprendimientos de comida? ¿De dónde saco esa idea? ¿Por qué muchas o pocas? ¿Cómo puedo saber eso? Me pregunto yo, ¿no? Y Joana decía claramente que Noelia Joana es la que presentaba todas esas hipótesis antes, pero ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo sabemos que son muchas, pocas? Es importante saberlo para poder asentar y pasar de temas. O sea, por ahora temas, dice la profesora Valeria. Bueno, para pasar de tema a problema, ¿no será necesario ir chequeando estas cuestiones y revisando si son muchas, si son pocas? Si me pareció a mí nomás porque en mi barrio, en el grupo del barrio aparecen muchas ofertas, o si hay algo más. Bueno, y Noelia nos dice, o no recuerdo cuál de las dos, dice, nosotros nos muestra el proceso que hicieron. Revisamos los temas propuestos en la canasta de problemas, de temas, revisamos el observatorio, porque lo que estudiemos se tiene que vincular al observatorio, al proyecto que plantea Valeria, ¿no es cierto? Sector productivo que es de interés de ese proyecto que ahora articula con el observatorio. Luego miramos trabajos de años anteriores para ponernos en tema. Hicieron todo un proceso racional. Los otros estudiantes nos comentan cómo el resultado del proceso que hicieron, que debatieron. No recuerdo si fue Joana o Noelia, nos cuenta bien el proceso. Miramos video, hicimos esto. Entonces, esto me parece de gran interés y lo agradezco porque esos debates que al principio no sabíamos cómo debatíamos en el grupo, esos debates están apoyados en antecedentes, en otros trabajos similares, a ver qué puedo hacer, ¿no es cierto? Estoy yendo estrictamente a cómo vamos trabajando para construir progresivamente, semana a semana, ese problema de investigación para que podamos realizar una experiencia de investigación. Primero tenemos que tener preguntas. Uno de los grupos dijo, tenemos un montón de preguntas, eso está muy bien, está muy bueno, ¿sí? Pero, digamos, este señalamiento de que, y este señalamiento sobre la observación que hizo la profe Valeria, es una invitación a leer antecedentes que me estén soportando mis opiniones, y que no debatamos en el grupo solamente por opiniones. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando dijimos que vamos a tratar de siempre ir fundamentando y explicando por qué hasta allí? Y me parecen súper interesantes todos los temas. Los dos enfoques de la cuestión gastronómica me parecen interesantes. Profe, ¿Sí? ¿Sí? en nuestro caso, por ejemplo, ahí dice que las datas comienzan en el tema del 2001, que había los trueques y todo eso. Después, ahora en este momento se dan mucho las ferias americanas, que muchos sacan a vender en los garages de ropa, su ropa que en desuso. Antes se donaban y ahora... Exacto. Eso nos permite situarnos en cómo se va reaccionando, cómo emergen actividades productivas ante determinadas crisis. Esta crisis para nuestras generaciones en los últimos 100 años es inédita, la de la pandemia, pero efectivamente hemos recorrido
nuestra sociedad distintas crisis de tipo económica que hacen emerger distintas actividades. Pero da lo mismo referirse a los emprendimientos como economía informal o como economía popular o como excluidos del sistema o como prácticas emergentes. Digo, ¿da lo mismo o es necesario situar? Y ahí me parece que le di la palabra. O como emprender, perdón, o como emprendedurismo. Parece que ahí le di el pie a Juan Ignacio. No, en primer lugar, muy interesante, me quedo mucho, espero que se haya escuchado bien el ejemplo que dio Mariela, digamos, sobre el fenómeno de los trueques en el 2001, por ejemplo, porque antes de tirarle los centros que supuestamente doy todos los años, en realidad quería ir un poquito para atrás y volver incluso a la primer clase, cuando se hablaba del problema y de los temas de investigación, y también conectarlo con esta cuestión que me pareció muy llamativa, insisto, me hago cargo, digamos, pero esta cuestión de todo el interés volcado al sector gastronómico, entendiendo que forma parte de una de las líneas que se les presentan, pero que, por ejemplo, nadie se haya preguntado o interrogado o problematizado sobre un sector de la gastronomía que yo pienso que está invisibilizado y es más, está hasta mal visto, que igual para mí es gastronomía, que tiene que ver con esto que decía Valeria, enfocándolo desde la economía popular. ¿De qué hablo? De los comedores y merenderos comunitarios, que en la resolución del año pasado, que hace, no sé, estaremos 1 año y 2 semanas de esa resolución, cuando declararon las actividades esenciales, que podían seguir trabajando inclusive en la pandemia y cuáles no debían seguir trabajando por una cuestión de seguridad sanitaria. Dentro de esas actividades se encontraban las personas que estaban encargadas de sostener los comedores y merenderos. Y a ver, digamos, poniéndolo en contexto, estamos en una de las regiones con índices más deprimidos de todo el país, digamos, y no atravesamos un año más en lo que respecta al desarrollo económico, laboral, en ningún aspecto, digamos. Y yo por ahí, justamente con esta cuestión de profundizar o invitar a problematizar al mismo tiempo, de ir precisando, era como señalar esto, de que hay todo un sector, digamos, que también desde estos enfoques que nos invitaba a ver Andrea, digamos, que puede ser desde economía sumergida, desde la informalidad, etcétera, como que hay todo un sector laboral que el año pasado se mató laburando para que un montón de personas no les falte un plato de comida, digamos, y me llamó mucho la atención, digamos, de que casi todos, o sea, que casi que todos los grupos creo que omitieron a ese colectivo, cuando la verdad, yo justo estoy trabajando también con ese tema, pero desde el tratamiento mediático que se le dio a los comedores y merenderos durante todo el 2020, que osciló desde, no sé, desde cuestiones despectivas, pero peyorativas, hasta cuestiones que por ahí ensalzaban la actividad de las protagonistas, de las trabajadoras, me parece que, no sé, como que me llamó mucho la atención de que por ahí no se haya podido destacar o señalar eso como una problemática digna de ser estudiada, pero bueno, como que en cierto punto me parecía que bueno, que era algo que encontraba el momento oportuno de hacerlo en la primera clase y desde lo vamos, porque bueno, eh, todo lo que planteaba la profe Andrea, digamos, esta cuestión de ir precisando hacia adelante e ir ajustando metodología, objetivos y demás. Nada más. No sé si se me escucha. Yo creo que retomando un poco, o sea, en consideración lo que decía Ignacio y retomando un poco lo que habla antes, me parece que también estamos como encarando una etapa en la que tenemos mucha información o tenemos muchas nociones, podemos llamarlo así, y nos obliga a tener que circunscribirnos. Nosotros vamos a llevar adelante una investigación que se da en el marco de un cuatrimestre y que está una realidad determinada a la que podamos llegar a alcanzar nosotros. A lo que voy con esto
esto es que lo interesante por ahí, un ejercicio de acá adelante para los grupos, sería pensarnos, bueno, en espacio y tiempo, qué y desde dónde encarar nuestras investigaciones. Y a partir de ahí también ir seleccionando la información como para ir ajustando pertinencia metodológica. Ah. Buenísimo, buenísimo. Dejé todo en silencio porque no se entendió. Ah. No, se entendió No. perfecto, pero a todos nos llega un momento repensar lo que nos van diciendo y salimos los tres así, los escuchamos en una ronda o si, bueno, díganos si pudieron comprender lo que nosotros tratamos de transmitirles, si alguno de Sí, profe. ustedes hizo un camino distinto del que estamos señalando y lo comparte. Quizás no se animen a abrir el micrófono, pero pueden utilizar el chat o en todo caso también para enterarnos que están ahí, que nos han estado escuchando, pueden apelar a los emoticones, como les indicó la profesora en el primer encuentro. Ah, y es verdad, Elías hace un buen rato está levantando la mano. Había olvidado. Sí, buenas tardes, profesora. Yo también había elegido el tema economía popular y solidaria, pero estuve buscando, también hay muchísimo material, obviamente, y estuve leyendo bastante. Y principalmente me interesa el tema del reconocimiento legal, la escasez de reconocimiento legal que tienen este universo de trabajadores, pero no me enfoqué en ninguna área específica, como hicieron los compañeros todavía. No sé si tenemos que agarrar un área específica, o sea, gastronómica, una cooperativa, para iniciar la investigación o podemos hacerlo a nivel general, digamos. Claro, eso mismo hicimos nosotros con el tema del emprendedurismo. Es como que lo generalizamos, lo ampliamos y no tomamos como el sector gastronómico o sector, no sé, diferentes sectores. Y cómo, digamos, esta iniciativa productiva, denominada emprendedurismo, se conectaría con alguno de los ejes que han sido planteados. No recuerdo quién fue la chica que habló al final, última. Mariela y Tati. Ah, Sí, bueno. profe. No, me parece que no era ella. ¿Joana puede ser? Bueno, de todos modos son, digamos, interrogantes que van surgiendo de este intercambio y que quizás necesiten un tiempo más de reflexión para poder ser resueltos, no precisamente en este mismo momento y acto. A ver, Elías profe, tiene la mano levantada también. ¿se me escucha? Sí, perfecto. Acá acabo de buscar el concepto más claro y dice que, bueno, emprendedurismo significa capacidad de organizar, manejar y asumir los riesgos de los negocios de una empresa, de ser un emprendedor. No sé si será lo mismo que nosotros queríamos proponer, que era más bien volverse emprendedor por necesidad, básicamente. Así que gracias por el... Hay mucho, Profe. perdón, Elías, que estabas queriendo hablar, disculpa. Sí, con respecto a lo que dijo la compañera también, yo creo que hay una diferencia bastante grande, digamos, entre emprendedurismo y lo que es la economía popular y solidaria. Porque en la economía popular y solidaria, digamos, no hay a ver, esto de ser su propio jefe y empezar un emprendimiento no es tan fácil como la gente que sí no puede acceder, por ejemplo, o hay cierto sector que no
no le interesa, digamos, tener un trabajo en relación de dependencia y tiene un capital e empieza un emprendimiento. Hay mucha diferencia a la gente que no tiene nada, digamos, a estas organizaciones sociales que empiezan una cooperativa y es diferente la organización del trabajo y todo eso, digamos. Se me hace que esa es un poquito la diferencia ahí. Sí, tal cual. Nosotros en nuestro grupo, por ejemplo, surgió la parte de mezclar un poco lo que vimos en redes y en la realidad misma. Empezamos a hablar y salió el tema de que a lo mejor se combinaron todos los factores: desempleo, pobreza, informalidad, tiempo libre, encierro, eh, y bueno, logró salir esto. Espérenme un segundito. Tiempo libre, chicos, y también Y caída el de tema todos de los indicadores económicos. O sea, no estamos en un contexto económico floreciente donde el encierro y el Claro, aburrimiento dio la posibilidad, ¿cierto? A mí una No, cuestión, perdón. no, que una compañera dijo que se veía mucho, había muchas personas que invirtieron, a lo mejor el IFE lo usaron como base para hacer sus pequeños emprendimientos, y de ahí salió como todo este tema que queríamos proponer. Por ahí yo quería recuperar algunas cosas que estuve escuchando sobre esto de... Perdón, habla, por favor, discúlpame. Yo soy compañera de Giovanna y la verdad que nuestra propuesta también surgió del emprendedurismo, para poder tener una economía mínimamente estable, eh, em, por el hecho de que, ponele, yo sigo a una página en el cual la chica era fotógrafa y como en este tiempo de pandemia no se podía juntar, no podía tener eventos para sacar fotos ni nada de esas cosas, y para poder vivir básicamente se tiró al emprendedurismo, en este caso de cosmética. Por eso fue que elegimos el tema y así como muchos otros, ¿no? Este es solo un ejemplo, a eso iba. Profe, Hola, buenas tardes. profe. Después Gonzalo pidió la palabra también. No sé quién. Buenas tardes, profe. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Yo quería hacer una ampliación al tema que se está tocando. Nosotros somos el grupo 9. Con respecto a eso de la economía populares que dicen muchos, quería hacer la agregación de que muchas veces para emprender se necesita una inversión inicial. No solamente, no estamos hablando, o sea, cuando digo inversión inicial no me refiero a plata, sino tiene que ser conocimiento, tiene que ser tiempo. Y muchas veces lo que pasa acá en la Argentina con los altos niveles de pobreza que tenemos es que nos encontramos con familias que necesitan llevar el pan a su mesa todos los días y muchas veces eso es un impedimento para emprender. No estoy diciendo que no se pueda emprender, sí se puede, pero le va a costar mucho más que a otra persona que no tenga ese problema de que no tenga el pan en su mesa, no sé si me explico. Nosotros en mi grupo decidimos tomar un tema que son los programas sociales, que no son planes sociales, sino son programas sociales. Por ejemplo, tomamos el tema de potenciar trabajo, donde la gente puede tomar proyectos socioeducativos, socioeconómicos, que hacen emprendimientos, y el Estado se encarga de ayudar, de impulsar a esas personas a que puedan salir de eso y puedan emprender. Buenísimo. Y aparte muy bueno para retomarlo y para conversarlo. Por ahí lo que quería recuperar, por ahí con las nociones que están emergiendo de
de estos intercambios que están muy buenos, que ahora están girando en torno a esta cuestión que pareciera emprendedurismo versus economía popular o economía social y solidaria, que, bueno, por ahí tratar de devolverles algunos interrogantes en base a lo que decía Valeria, por ahí particularmente tres cosas que señalé, digamos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, alguien está emprendiendo si la inversión que realiza está subsidiada por el Estado, por ejemplo, con este programa Potenciar Trabajo? ¿O hasta qué punto alguien está participando en una experiencia de economía social y solidaria, siendo que es de clase media o tiene un sueldo, un trabajo en relación de dependencia y al mismo tiempo tiene otro trabajo vinculado a una cooperativa? También otra cuestión que por ahí puede destacar, digamos, esta cuestión de las necesidades y el contexto crítico, digamos. ¿Por qué a algunas personas se les da por emprender y a otras por participar de experiencias de la economía popular? ¿Cómo por ahí pueden confluir estas dos cuestiones? ¿Qué opinión les merece esto, digamos? O por ahí lo que ustedes mismos están escuchando de sus propios compañeros. Si bien una cuestión que me parece que todavía no se mencionó mucho, capaz, es la cuestión de que con qué colectivo de experiencia concreta van a trabajar o con qué trabajadores, pero bueno, por ahí me parece que era algo que como para destacar estos intercambios que se están dando, de estos intercambios. Yo agregaría Laura a las quería tomar la palabra, preguntas. la escuchamos. Ah, disculpen. Perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha, profe? Bien, buenísimo. Nosotras queríamos saber, yo soy del grupo 6, y nosotras queríamos saber si tendríamos alguna evolución así como más personalizada en relación al tema elegido, porque nosotras en realidad, a diferencia de lo que estamos escuchando por ahí de los otros grupos, lo que hicimos fue pensar primero justamente qué población tendríamos disponible, porque no sabíamos muy bien cómo venía el tema del proyecto, si era solamente un proyecto o si efectivamente lo íbamos a tener que aplicar. Y en caso de tener que aplicarlo, es como que una cosa es lo que uno quiere investigar y otra cosa es lo que efectivamente podés llegar a qué campo podés acceder. No sé si me explico. Entonces, es como que lo pensamos de atrás para adelante, si se quiere. Y queríamos saber, como nosotros venimos de primer año, en realidad, esto de la economía, por ejemplo, que están hablando, no tenemos idea. Entonces dijimos, no nos vamos a meter en un tema que no vimos todavía. Elegimos la parte de Estado, que fue lo que tenemos una base. Y bueno, queríamos más o menos ver si nos iban a dar algún tipo de evolución más personalizada para ver si estábamos más o menos encaminadas, porque como que sentimos que, no, o sea, no es lo mismo elegir un tema de investigación cuando estás en quinto que cuando estás en segundo iniciando y bueno, adelantando una materia de tercero, digamos. No necesitas mucha devolución porque ya lo contestaste perfecto. Es decir, ustedes elaboraron un proceso pensando cuáles condiciones tenían para realizar el trabajo. Eso las ayuda absolutamente, o los ayuda en el equipo, les ayuda en el equipo a circunscribir el tema que pueden y quieren abordar dentro del tema de interés del proyecto. Sí quiero decirte que la diferencia entre hacer el proyecto y aplicar el proyecto, bueno, justamente la idea es, no es un proyecto de investigación, sino que es un diseño. Un diseño es como más amplio que el proyecto es algo que lo van a presentar cuando estén en cuarto o quinto año, después de quinto año, para que se los aprueben. Acá lo que estamos elaborando es una investigación posible para ejecutarla, una experiencia, se van a llevar adelante una investigación, ya lo están haciendo porque al tener que definir estas cuestiones que están definiendo y que lo están definiendo muy bien, ya están estudiando, ya están indagando, ya se están entrando en las temáticas. Entonces vamos a realizar la experiencia de investigación, no a escribir un proyecto, que eso lo van a hacer más adelante con otros elementos, con otras materias. Van a llevar adelante un proceso de investigación breve con las herramientas, con los elementos que tengan. Un estudiante del séptimo grado puede
llevar adelante una investigación acompañado por sus docentes. Y un estudiante de segundo año completo de la carrera o que terminó primer año y está cursando segundo año también puede llevar adelante una experiencia de investigación con las herramientas que tenga. ¿Y saben quiénes nos van a ayudar más? Los que ya tienen más experiencia, por ejemplo, Juan Ignacio, que ya está completando su trabajo final de la carrera, los profes Nicolás, Carolina y Ariel, que ya se licenciaron, que además participaron de otras investigaciones, además de las de su tesis, la profe Valeria, que tiene varias tesis encima y que tiene varios años de docencia. Entonces, los más experimentados vamos a apoyar a los menos experimentados y los más experimentados nos vamos a animar a cosas que a lo mejor los menos experimentados se animan más que los que nos queremos resguardar en técnicas y procedimientos que ya sabemos que andan bien. Entonces, la idea es aprender juntos, pero realizar el estudio, realizar la investigación. Con relación a estas... Sí, decime. Me pareció que alguien quería decir algo. Así que nada, con relación a tener devoluciones más personalizadas, en este ámbito estamos trabajando, construyendo juntos. Las devoluciones más personalizadas las pueden tener eventualmente un poquito más adelante, cuando haya un producido más, digamos, con más elementos para que podamos hacer devoluciones. En los foros también vamos a tener devoluciones que nos van a ir ayudando, pero la idea es que hagan y no que nosotros les vayamos pautando tanto. Les estamos pautando porque hay propuestas de la profe, hay una orientación de temas posibles de interés, etc. Pero tienen que tomar ustedes las decisiones con los elementos que tengan. Acá nadie está en peores condiciones que los otros. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Ahora me queda mucho más claro. Y justamente mi consulta iba a esto de si vamos a tener una devolución. Por más personalizada me refería al tema de en los foros, por ejemplo, o cuando entregamos un trabajo, si vamos a tener algún feedback, ese estilo de devoluciones me refería. Así que bueno, le agradezco muchísimo la respuesta, profe. Quería comentar algo de lo que Laura había presentado, ¿no? Sobre cómo fueron construyendo o cómo fueron tomando decisiones, mejor dicho, respecto de la definición temática. Fíjense que pusieron en juego las posibilidades del equipo. Está buenísimo porque dijeron, a ver, la verdad que no nos vamos a meter en esta cosa de la economía popular porque no nos encontramos de repente con los elementos necesarios para poder abordarlo, pero me parece que con esto de Estado podríamos, bárbaro. Ahí hay una primera decisión en términos de posibilidades. Y después otra cosa que dijo que me parece interesante rescatar, tiene que ver con esto de empezamos al revés, dijo. Pensamos en un sector, pensamos en un espacio y en función de eso determinamos el tema. Como ya se ha manifestado, creo que en las primeras clases, este proceso es un proceso espiralado, un proceso siempre creciente, un proceso que tiene fases que se retroalimentan, por lo tanto, no hay tal al revés o tal al derecho, si todo conspira, si todo aporta a la producción justamente del problema de investigación y luego la resolución de esas preguntas de investigación. Así que me parece fantástico que ustedes hayan primero determinado qué posibilidades tenían de abordar una cuestión y segundo, qué factibilidad de llevar adelante esas preguntas en un determinado ámbito. Nosotros les habíamos propuesto también que puedan encontrarse con lecturas antecedentes, que es otra forma también de poder ir definiendo y delimitando, ¿sí? Construyendo los bordes de nuestro futuro problema de investigación. Hay algunos equipos que comentaron que sí, que fueron haciéndolo. Igual esta invitación fue una invitación de lunes para jueves, por eso reviste esta categoría de invitación. Pero así como el otro día hablábamos de una canasta de problemas, de temas,
en la canasta de elementos o de instrumentos sobre cómo problematizar, realmente el acceso, la lectura de antecedentes de investigación es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Otra cuestión que también se suele utilizar mucho es justamente cuando todavía la indefinición es bastante importante, estamos en un momento como que todo parece muy difuso. Decía, otra cuestión, otra estrategia sería poder conversar con algún informante clave, con alguna persona que conozca de la temática o que haya experiencialmente vivido alguna cuestión, siempre que tenga que ver con su tema, por supuesto. Así que son estrategias para ir definiendo y delimitando ese problema de investigación que luego va a tener que ser sometido a, bueno, que va a tener que ser, mejor dicho, respondido, no sometido, no, respondido. ¿Sí? Alguien había levantado la mano, me parece. ¿O no? Buenas tardes. Adelante. ¿Se me escucha bien? Bueno, soy Mailén, estoy en el grupo número 21 y en lo que a nosotros nos respecta estamos abordando dentro de las temáticas de las opciones por la cátedra lo que es el trabajo dentro del Estado. Para acompañar a mi compañera, ¿no? También elegimos el trabajo dentro del Estado también porque por la cuestión que decidimos abordar, estuvimos hablando como ciertas temáticas que nos interesaban y dentro del Estado, el municipio de la ciudad de Resistencia, la municipalidad como institución, la desigualdad, los factores que inciden en la desigualdad laboral de un grupo disidente como es el grupo de los trans, a partir de, bueno, conversaciones que hemos estado teniendo respecto a lo que viene a ser el género y ya como antecedente acá en Resistencia, que en 2016 había salido una ordenanza de un cupo laboral y también que este año salió el decreto del cupo laboral a nivel nacional. A partir de eso, bueno, algo de conocimiento tengo en el campo porque estando en una organización me desempeñé el año pasado en un cargo en el cual las especializaciones de género son temas en los cuales me voy capacitando constantemente ya hace 5 años. Y también para tener un poquito más de información respecto al tema que nos interesaba, me acerqué, ¿no? Tengo varios contactos dentro de esas áreas por el rol que desempeñé con la directora de la dirección, ¿no? Del área de disidencias de la subsecretaría acá de desarrollo. Así que nosotros decidimos enfocar por ese lado. Bueno, más detalladamente en el trabajo se verá que inclusive pusimos cuestiones de conceptos, ¿no? Que por ahí no se tenían bien claros porque decían, siempre que leíamos decían trans, transvestis, transgénero. Entonces empezamos a explicar, ¿no? A poner, empezaron a surgir varias preguntas y también cuando empezamos a hablar con... Ay, disculpen. Ay, no sé si se escuchó. Sí, muy bien se escucha. Justamente yo aplaudí porque ella estaba tomando el rumbo en su explicación que yo quería retomar antes de que nos despidiéramos hoy, así que yo ya Ay, no te puedo creer. Y vos vas a retomar eso, entonces yo estaba por... digo, esa necesidad, no, esa necesidad que comentó Miley, de poder poner en claro qué significa cada cuestión y qué tiene que ver con justamente estas lecturas respecto al género. Y a mí me llama la atención cómo futuros especialistas en relaciones del trabajo no podamos operar de la misma forma en cuestiones teóricas, conceptuales, que son troncales de nuestra profesión, de nuestra disciplina, mejor dicho, y que las damos por naturalizadas, por sentadas, por entendidas. Hasta ahora escuché economía informal, sector informal, emprendedurismo,
escuché economía popular, economía solidaria, como si todo fuera parte de lo mismo, o como si todo tuviera el mismo alcance. Entonces, ¿por qué por qué tenemos esta necesidad de clarificar qué significa trans, qué significa travesti, y no podemos, o mejor dicho, esto no es un reto, parece reto, pero es una invitación en realidad a que también podamos poner blanco sobre negro respecto de las cuestiones conceptuales inherentes a nuestra propia disciplina. Y eso no lamentablemente, eso se logra solamente apelando a la cuestión teórica, apelando a las cuestiones conceptuales. Y dije lamentablemente porque lo primero que se me vino a la cabeza es la más práctica es buscar en Wikipedia, la más práctica es buscar el primer concepto que aparece en el Google. Pero ustedes tienen una trayectoria de 1 año, algunos de 2 años, algunos otros, en el marco de esta carrera, y tienen un marco teórico al cual deben acudir para hacer esto, justamente para operar de la misma forma que está comentando Miley respecto a comprender de manera cabal qué decimos cuando decimos sector informal urbano, qué decimos cuando pensamos en economía popular, qué decimos cuando decimos economía sumergida, ¿sí? ¿Qué es esto del emprendedurismo? ¿Y por qué se lo denomina así? ¿Desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? ¿Sí? Bueno, eso quería decir yo, me parece que era... ¿Estábamos en sintonía? Sí, totalmente, totalmente. Justamente quería rescatar la relevancia de definir, la relevancia de conceptualizar y traer la primera clase, por lo menos, cuando dijimos lo importante que es correr un poco estas visiones naturalizadas que ya traemos, que las tenemos incorporadas, que ya sabemos que es así. Bueno, no, parece que no es así, porque no es lo mismo trabajo en el Estado, no tomar el Estado, a la pucha, es una institución enormemente diversa, una institución enormemente compleja. ¿Qué trabajo en el Estado? Trabajo formal, formalizado, trabajo precarizado, promovido por el Estado, trabajo, o sea, ¿qué del trabajo en el Estado? Tenemos que definir, conceptualizar. Para esto nos ayudan mucho los trabajos antecedentes en campos similares, en el sentido que lo acaba de decir la profe. Me encantó que los grupos que dijeron, nosotros estuvimos mirando bibliografía, o Juan Grabois, sí, son referentes. Hay otro autor o otros autores que me resultan mucho más completa la explicación y me quedo con esa explicación, pero en principio esta revisión general hay que hacerla, recomendamos de evolución personalizada, hay que hacer esta revisión. Sí, claro que sí. Pero hablando de revisión teórica, quiero hablar del meme, porque fue tan gracioso, pero ¿de qué nos reímos? ¿Qué nos causó gracia? Espero que no les haya causado gracia que al nene le estén aplastando la cabeza. Nos dio gracia que en un caso está quejándose, sufriendo por la explotación laboral, y después en la misma situación diciendo, yo mismo me estoy explotando, ¿no? Sí, horrible explicar un chiste horrible, pero bueno, lo tengo que hacer porque viene a cuento de por qué hay que esclarecer la noción de emprendedurismo. ¿Quiénes son los emprendedores? Profe, ¿Y qué, buenas tardes. ¿Qué subjetividad construye la idea de emprendedor? Sí. Mi aporte hacia el emprendedurismo, justamente alguna vez participé de un programa de entrenamiento para emprendedores y a nivel provincial creo que está el Emprendedores Somos Todos, está Corrientes Emprende, y esto del meme me remite a que una de las características del emprendedor es que es dueño de su propio tiempo, maneja su tiempo, maneja su forma de desarrollar la actividad. Y otra cosa, la actividad para un emprendedor
puede venir desarrollando hace tiempo y no verla justamente como una oportunidad de negocio hasta que a veces en un momento de necesidad o como pasó ahora en pandemia, que muchos dijeron reinventarse dentro de la actividad que venían desarrollando, vieron como una oportunidad de ganar un ingreso, cuando otras puertas, a ver, un docente, por ejemplo, que percibía, bien, a los docentes no se le cortó el ingreso, digamos, pero voy a trabajadores en general que por alguna u otra manera vieron afectado su nivel de ingresos y se reinventaron en alguna otra actividad que ellos hacían, sea en ventas virtuales o en desarrollo, entrenamiento de otro tipo, y a eso abocaron lo que es emprendedurismo, una idea de negocio viable que pueda mantenerse en el tiempo. Son características de un emprendedor. En mi grupo en particular, el número 10, hicimos en referencia a la docencia. No aporto el emprendedurismo por lo que yo alguna vez me capacité y obviamente que ahí se armó un círculo de conocidos y amigos que te van llevando a estar todo el tiempo conectado y sabiendo cómo se mueve el sector emprendedor. Pero nosotros hicimos con respecto a la docencia, por ejemplo, de cómo los docentes que si bien tenían algún tipo básico de manejo virtual, debieron también ellos capacitarse y reinventarse de cómo hacer llegar el contenido a los chicos y en sus diferentes maneras, porque no todos los chicos tenían acceso a la virtualidad, en todos los niveles educativos hablo. Por ejemplo, a mí me interesó y leí más de lo que ya había leído de lo que era la educación emocional, por ejemplo, con respecto a que el aislamiento, cómo eso influyó en los chicos, que ya no era el contacto directo con su compañero y con el docente enfrente. Bueno, nuestro trabajo está referido en especial a eso, a la docencia, al conflicto que surgió por ahí con el Estado, de que tenían que ocupar su propio internet, pagarse su propio internet, los docentes, para poder llegar a la comunidad que estaba aprendiendo. Perfecto, comprendido. Muy bien lo que explicaste, pero fíjense cómo dicen, están aportando en el chat otros compañeros también. Hay formas de exponer las realidades que en vez de exponer las realidades, en cierta forma ocultan la realidad. A ver si nos entendemos. Por ejemplo, que yo muchos años estudié ocupantes de tierra, ¿no es cierto? Entonces decía, sí, porque los ocupantes, ellos realmente necesitan un lugar para... La verdad es que tenía, hasta que me contacté con un concepto que es la teoría del buen salvaje. ¿Qué significa esto? Cuando creer que toda persona que, porque lleva una vida distinta a la nuestra y más, ciertamente, más ligada a una sociedad más primitiva, más vinculada con lo ancestral, etcétera, va a ser una persona, digamos, sin la maldad de las sociedades complejas, de las sociedades urbanas complejas. Entonces, todo lo que esa persona haga lo hace con una intención. Bueno, esto no es necesariamente así, porque las prácticas sociales hay que comprenderlas en el contexto de las relaciones de poder, y todas las personas, esto lo dice otra conceptualización, todas las personas operamos con los recursos que tenemos disponibles, vamos manipulando las identidades, ¿sí? Entonces, repensé esa idea inicial que yo tenía me impedía ver otras prácticas que también realizaban los ocupantes, no porque sean malos, sino porque no hay una tal ingenuidad en la práctica social, sino que hay, digamos, lógicas por las cuales las personas nos movemos, nos relacionamos,
evitamos, ¿no es cierto? Entonces, voy a esto. Hay ideas que están muy fuertemente popularizadas, muy fuertemente instaladas, pero que nos impiden ver otras ideas posibles sobre la misma realidad. Y un poco pasa esto con la idea de los emprendedores. Entonces, los invito a que revisen bien distintas conceptualizaciones, y resulta que no es que porque yo encontré un concepto, ese ya es el concepto. Encontré un concepto que está bien clarito. No, ese concepto se vincula a un encuadre teórico más amplio. Entonces, por ejemplo, Juan Grabois claramente define un tema, pero Juan Grabois lo inventó. Juan Grabois probablemente resignificó otros aportes que los precedieron antes. Bueno, quiero ver a qué linaje conceptual, a qué tradición conceptual pertenece ese autor cuyo concepto me resultó claro. Y también puede ser importante que vea si hay otras tradiciones conceptuales que aportan otra mirada sobre el mismo tema. Ahí, en esa discusión entre unos y otros, ahí voy construyendo y a lo mejor reafirmo las ideas que tenía inicialmente, o puede ser que sacuda y cambie las ideas iniciales. André, en colación a lo que estabas hablando, se me viene una pregunta. Ponele, el hipotético caso de que querramos trabajar el universo del emprendedurismo, es, como bien especificaste vos, puede ser gigante, como el Estado, como el trabajo formal, etc. Yo me pregunto, ¿a quiénes el emprendedurismo es una estrategia para hacer frente a una situación de crisis y para quién es una alternativa de negocio? Por ejemplo, tenemos como unos disparadores boteando qué es o sobre qué es o queremos trabajar, digamos, en el caso de que consideremos que querramos irnos a esta premisa, digamos. Profe, hay varios compañeros que han levantado la mano que evidentemente quieren intercambiar o compartir algún tipo de impresión. Les invitamos a que deshabiliten sus silencios o habiliten sus micrófonos. Buenas tardes, profe. No sé si se escucha. Sí. Sí. Yo soy del grupo 4. Nosotros queríamos abordar, digamos, el tema del trabajo en el sector gastronómico, y para saber si vamos por una correcta dirección acerca de la problemática que queremos centrarnos en este tema justamente, bueno, nosotros queríamos saber si las medidas, por así decirlo así, medidas gubernamentales son las adecuadas, ¿no?, para no afectar a este sector gastronómico, que tiene un gran porcentaje de puestos laborales, ¿no?, de lo que comprende a nivel nacional. Y entonces la duda es con respecto a si nosotros estamos bien con identificar que el problema por ahí son ajustar un poco mejor estas medidas, o si son las correctas, y si no son las correctas, si habría que brindar solución al respecto, o digamos, cómo sería el objetivo, por así decir, de la investigación. No sé si se explica. Porque básicamente lo que también decíamos es que lo preocupante son mantener estos puestos laborales, ¿no? Entonces a eso es lo que queríamos llegar, donde por supuesto que conectando un poco con lo que se habló durante toda la clase con respecto al emprendedurismo, afecta directamente por supuesto al emprendedor, pero también a todos los que están alrededor de él, ¿no? Por supuesto que son los
los mismos empleados, los mismos compañeros de trabajo, y afecta por supuesto a su capital, afecta a que no pueda seguir pagándoles el sueldo por diferentes restricciones, qué sé yo, y bueno, no sé si más o menos se entiende a dónde, cuál es la inquietud que tenemos. Sí, permiso. Me gustaría poder hacer algún aporte a esto que comentaba Bianca, me parece que está buenísimo. Ahora digo, ¿en qué medida tenemos nosotros como licenciados en relaciones laborales, sí, qué posibilidades tenemos de analizar la cuestión normativa y si está bien o está mal, digamos, las medidas que se han tomado? No somos especialistas en política pública, somos especialistas en relaciones del trabajo. Creo que de todo esto que vos comentaste, cuando te empezaste a preguntar por los puestos de trabajo, fue el momento en el cual conectaste con el objeto, uno de los, sí, con el objeto de nuestra disciplina. Tenemos que cuidar eso, ¿sí? Que las elecciones temáticas que hagamos se encuentren en el marco de aquello de lo cual nosotros podemos versar. Alerta que nosotros, yo particularmente no tengo nada en contra del emprendedurismo. Quiero sí que nos acostumbremos a fundamentar los conceptos desde los cuales nos posicionamos, ¿sí? Que no se lea toda esta, como me dijo el compañero, toda la clase giró sobre el emprendedurismo, no, gira sobre la necesidad de situar conceptualmente nuestros problemas de nuestros estudios que vamos a abordar, así como estamos tratando de encuadrarlos y situarlos en un ámbito donde podamos conseguir información, del cual sepamos, como decía una compañera, ¿no es cierto?, un ámbito empírico. También, y sobre todo, en este momento del proceso, es importante que situemos conceptualmente. Bien, profe, sí, le agradezco mucho, se entiende. Bueno, también era, digamos, no sé si puedo agregar algo más a nuestras inquietudes. También era con respecto a, bueno, saber si nos centramos más también en la eficacia de los protocolos sanitarios al momento de llevar a cabo, ¿no? La actividad, ¿sí? En cualquier puesto del sector gastronómico, y bueno, esa también era otro de los objetivos, digamos, que teníamos como parte de la investigación. No sé si estaría bien también encaminado por ese lado, y bueno, eso. Nos enternece mucho cuando preguntan, no sé si estaría bien. No, sí, es para ir en una buena dirección, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros tampoco sabemos si estaría bien, hay que hacerlo. Siempre cuidando justamente estos límites y esta necesidad de situar conceptualmente que acaba de la profesora decirlo tan claramente. Ubicando conceptualmente los elementos que conforman nuestro problema, ahí tenemos definida la cuestión. Y a partir de ahí vamos a poder empezar vamos a pasar a la cuestión empírica. Y también Perfecto, profe. con estas cuestiones que hablaban de buscar bibliografía, hay compañeros y compañeras que ya están en un segundo año, otros que están atravesando materias de tercero, volver a los programas de introducción, de economía, de sociología, recuperar nociones básicas, no sé, fuerza de trabajo, relaciones sociales, por lo menos partir de ahí para avanzar en estos conceptos que se nos presentan como novedosos o por ahí poco explorados en el recorrido académico, pero bueno, también me tomo de esto que mencionó Iván para volver a insistir en que siempre se enmarquen los trabajos en el marco del hombre en situación de trabajo, las personas en situación de trabajo, entonces tampoco es que están en la nada, o sea, aunque suene feo decirlo, pero no, o sea, tienen un arraigo disciplinar, un arraigo formativo, creo que está bien dicho así, entonces, bueno, como que
tienen para seguir construyendo a partir de eso. Y por ahí también lo que yo decía hoy, capaz que ahora con toda la discusión que se fue dando, capaz que lo quería recuperar, pero solamente para dejarlo en claro, nomás que bueno, esa cuestión de pensarlo en términos teóricos, digamos, y al pensar en términos teóricos es avanzar en distinguir qué implica un concepto o no, o esto que decía la profe Andrea, de dónde deriva cada concepto, y qué te permite aprender o conocer ese concepto de la realidad que estás mirando también. Porque insisto, como que, o sea, generalmente podríamos decir que se utilizan conceptos como, si se quiere, pares para hablar de un mismo sector o de determinadas experiencias similares, pero sin embargo, teóricamente se remiten a universos teóricos totalmente disímiles, así que, bueno, como que también estaría bueno esto de volver unos pasos atrás y volver a recuperar el recorrido teórico que ya vienen teniendo en primer lugar. Sí, otra estrategia que pienso, que por ahí bien lo explicó una de las compañeras que quería trabajar el tema, es la posibilidad de recurrir a referentes que tengamos a nuestro alcance para poder tener cierta orientación respecto a lo que queremos trabajar, cómo lo queremos trabajar. Es también otra alternativa que se nos puede llegar a presentar a la hora de que algún tema. Me quedo pensando que quisiera, ¿no?, que esta instancia es un caos y de a ratos hasta desespera, ¿no? Porque todo es todo, todo es mucho, todo es una cantidad. En esta charla que tuvimos, hora y media, la palabra todo surgió en demasiadas oportunidades. Y también está bueno transmitir, esto es parte de un proceso de investigación, así son los procesos de investigación. Tienen que ver también con estas pequeñas rupturas epistemológicas que vamos atravesando en este periodo. A no desesperar, digamos, nos pasa a todos, tanto a quienes somos más nobles o puedan tener más trayectoria, es una sensación en la que nos encontramos y es parte de la naturaleza de la investigación, digamos. Nada, Absolutamente, absolutamente. Estos últimos comentarios fueron muy, muy atinados, muy atinados. Bueno, por ahora nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Agitar, es decir, tratar de conmoverlos para que ustedes, digamos, tengan que situar, tengan que revisar, tengan que ir precisando. Y progresivamente no lo van a tener listo para la semana que viene, pero la idea es que puedan ahora sí ya fuertemente revisar antecedentes, fuertemente revisar las clases y, ¿no es cierto?, ir realmente precisando con este concepto que decía la profe Valeria, pertinencia disciplinar, estamos estudiando relación al trabajo, no, preferentemente los temas que están en el encuadre que les propusimos, porque los queremos después compartir con otros actores a quienes les pueda servir. La idea es que sus intereses personales, sus intereses grupales, que están muchas veces motivados por experiencias personales, como decían más temprano, estén también orientados a poder compartir lo que puedan producir en sus trabajos. Y bueno, progresivamente cuando haya algún producido vamos a ir diciéndoles si están bien encaminados. Por supuesto que si alguno de ustedes venía con algún tema que fuera totalmente fuera de lugar, lo hubiéramos señalado. Están encaminados, son temas interesantes, son temas socialmente útiles, digamos, evoluciones de si está bien o está mal. La idea es que vayamos situando y ustedes mismos puedan ir orientando y reorientando. ¿Cómo seguimos? Nosotros vamos a tener probablemente, porque ya la conozco a Valeria,
otro conjunto de preguntas, otro conjunto de consignas que los pueda ayudar a ir nuevamente circunscribiendo sus temas más y mejor. La idea es que esta discusión que hoy giró en torno del emprendedurismo se aplica a cualquiera de los otros encuadres conceptuales, a cualquiera de los otros temas, de manera que esta recomendación de ir precisando temáticamente, ir precisando conceptualmente, ir precisando las tradiciones teóricas va para todos, ¿no es cierto? Es una recomendación. También el hecho de decir, bueno, este tema que me interesa lo voy a analizar en este campo que tengo accesible, en este ámbito al que puedo acceder. Alguna compañera comentó que trabaja en relación con tal cosa. Bueno, ese tipo de decisiones también las van a tener que ir viendo. Vamos cerrando. Valeria, ¿querés comentar algo? Sí, una cuestión netamente operativa, muy de la mano de lo que vos comentabas. Van a encontrar un grupo de preguntas, una propuesta de tarea para seguir refinando el problema, muy probablemente mañana al mediodía recién en el aula virtual, así que estén atentos y atentas por favor a esto. Y de nuevo la insistencia en que puedan escuchar las clases de la profesora, que puedan acercarse a la bibliografía de metodología y al mismo tiempo a la bibliografía de sus temas, ¿sí? Y cuando estén haciendo una sugerencia, cuando estén haciendo la recabación de antecedentes, por favor vayan fichando lo que van leyendo, porque hoy día mucha disponibilidad de textos y de otras experiencias de investigación en muchos lugares del mundo, y realmente se hace como inacabable el trabajo, así que vayan fichando, vayan de cada texto extrayendo el objetivo y por ejemplo, me parece a mí, ¿no? El objetivo y las conclusiones, cuáles son las cuestiones conceptuales que ustedes creen pueden dialogar de mejor manera con lo que por ahora están seleccionando. Ah, perdón, ¿qué es fichar? Claro, fichar creo que ya habías comentado este año, o fue el año pasado, este 2020 es muy largo, ¿no? Perdón, se me está quedando sin luz la aplicación. ¿Sí? Todos sabemos lo que es fichar, o sea, recuperar todos los datos, no leer y quedarnos con la idea solamente, sino anotar, ¿no es cierto? Algo así. Exactamente, fichar antes lo hacíamos en fichas, en la prehistoria, en unas fichas número 5 pequeñas que llevábamos a la biblioteca. Ahora podemos armar un documentito de Word y escribimos el título, el link, copiamos el link de donde bajamos el texto y el autor, y ahí vamos organizando lo que vamos relevando, ¿sí? De un texto, de un antecedente, te puede servir la discusión conceptual. De otro antecedente te puede servir la estrategia metodológica, o te llama la atención la forma en que miraron un problema, porque es diferente a la que vos estabas mirando. ¿Viste? Todo eso vayan registrándolo, que sería, y sistematizándolo, que es como más moderno que fichando. Bueno, eso era nada. Si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, nos despedimos. ¿No? Yo ya me estoy despidiendo porque todos hacen emoticones. Sí, se ve que ya está. Ya Bueno, después les voy a poner a disposición. ¿Vieron que puse a disposición las grabaciones o no las puse? Sí, las puse en el aula virtual, ¿o no? Me confundo, ya estoy mayor. Si no, este fin de semana me enseñaron a cómo las tenía que bajar, recuperar, dónde las recibo y todo eso. Son un poco largas, pero están buenas. Están muy buenas. Esta clase creo que estuvo muy buena. Yo nomás me digo que está buena la clase. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta el otro jueves.